Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señor ministro, bienvenido. Y muchísimas gracias por la información. Bueno, más que información, yo creo que ha sido un mitin electoral que, bueno, allá usted, porque en muchos méritos se aplica a este gobierno, pero en algunas cuestiones, pues realmente desde el punto de vista democrático deja mucho que desear. Yo me imagino, señor ministro, que hoy usted estará avergonzado. Avergonzado al comprobar cómo un partido que llegó al gobierno a través de una moción de censura, se decía, para acabar con la corrupción, finalmente ha caído en ella. Ayer pudimos comprobar cómo el sanchismo se sentaba en el banquillo. Y lo más indecente, señor ministro, ha sido comprobar cómo las presuntas cobros de comisiones por parte de responsables públicos se hicieron en los momentos más duros de la reciente historia de nuestro país, cuando miles y miles de españoles agonizaban o morían, y algunos, como digo, cobraron presuntamente comisiones a la hora de adquirir material para combatir el coronavirus. Pero bueno, veremos en qué acaba todo, porque incluso ayer también se habló de sobres que iban y venían a Ferrat. Veremos también si finalmente hay una presunta financiación irregular por parte del partido en el gobierno. Mire, finalizaba hace unas semanas, más concretamente el domingo 29 de marzo, una carrera que discurre por la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra a la hora de recaudar fondos para la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización, AECA, y una vez más esta carrera se convertía en un acto infame a la hora de utilizarla, a la hora de hacer de altavoz de la utilización en favor de los presos de ETA y, cómo no, también de humillación a sus víctimas. Etarras portando el testigo, carteles con fotografías de 38 terroristas, niños portando en sus camisetas las fotografías de asesinos y año tras año, señor ministro, ignominia tras ignominia. Y la organización, en este caso AECA, cómplice necesario, en ningún caso poniendo límites a este aquelarre indecente. Han sido los partidos políticos, salvo Bildu, los que han rechazado estos hechos, pero palabras vacías y en muchos casos huecas, que sirven de muy poco o de nada. ¿Y por qué? Porque el año que viene estos mismos partidos que ahora lo critican, sus cargos públicos, del Partido Socialista, concejales, alcaldes, del Partido Nacionalista Vasco, de Sumar, de Podemos, incluso también de Bildu, volverán a participar en esta carrera. Señor ministro, hipocresía pura y dura. Sí, hipocresía. Pero es que además, señorías, es inconcebible y vergonzoso que con fondos públicos, gracias a los votos del Partido Socialista, del PNV, de Podemos, de Geroabay, de Bildu, se estén financiando actos que humillan a las víctimas y que también suponen enaltecimiento de los terroristas. En el Parlamento de Navarra estas formaciones políticas aprobaron unas ayudas de 20.000 euros. En el Ayuntamiento de Pamplona, 7.000. Y según las asociaciones de víctimas, así en 394 ayuntamientos más, 120 de ellos de Navarra. Todos cómplices de esta ignominia, todos, porque no hay excusa que valga, señor ministro, y como han dicho las propias víctimas del terrorismo, todos ellos contribuyen a legitimar esta perversión moral. No sirve de nada, como hizo el lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca a la hora de portar el testigo y rodearse de una guardia pretoriana con icurriñas para tapar los carteles de los etarras y luego desaparecer. No sirven de nada las lamentaciones si subvenciona esta carrera que se ha llevado a cabo. No sirve de nada las palabras de rechazo cuando luego realmente no van acompañadas de ningún hecho. Tampoco hemos escuchado, señor ministro, y usted hoy tiene la oportunidad de hacerlo a la hora de defender la democracia, la libertad y el marco constitucional de nuestro país. No hemos escuchado la condena del Gobierno de España, que debiera ser el primer garante a la hora de defender y proteger la dignidad de las víctimas del terrorismo. Por lo tanto, señor ministro, si hoy no cambia usted de actitud, será un silencio elocuente y ruin.
Hablaba usted del plan normativo del año 2025. ¿Dónde queda la promesa que hicieron ustedes a las víctimas del terrorismo y que recogieron en el plan normativo del año 2020 para modificar la ley de víctimas e incorporar sanciones administrativas a aquellas organizaciones que realicen actos de enaltecimiento de los terroristas y de humillación a las víctimas? ¿Dónde están? Ustedes, con su voto, modificaron la ley para establecer sanciones a aquellas organizaciones que realizan actos de enaltecimiento del franquismo, de la guerra civil y también de los personajes que intervinieron en la misma. ¿Dónde están las de los terroristas? Pero es que ustedes también aprobaron con su voto modificaciones legislativas para disolver asociaciones que convocan actos de enaltecimiento del franquismo, de la dictadura y de personajes que participaron en la misma. ¿Dónde están en su plan normativo las modificaciones pertinentes para disolver a las asociaciones que enaltecen el terrorismo y que humillan a las víctimas? ¿Por qué votan ustedes? Hoy tiene la oportunidad, que decía usted, y retaba al resto de partidos políticos en alguna cuestión concreta. Hoy tiene usted la posibilidad de explicar por qué han votado en contra de iniciativas presentadas por algunos grupos parlamentarios, entre ellos Unión de Pueblo Navarro. Señor ministro, ustedes han faltado a la palabra que dieron a las víctimas del terrorismo. Ustedes las han despreciado, las han humillado y, como han reconocido ellas mismas, y lo han dicho ellas, señor ministro, las han traicionado. Sí, señor ministro, las han traicionado. En primer lugar, porque han blanqueado los herederos políticos de ETA. También porque han pactado, y eso no es alcanzar consensos legítimos en un Estado democrático y un Estado de Derecho, y en esa democracia plena que tiene España, han pactado con aquellos que siguen sin condenar los atentados de ETA, con aquellos que tienen entre sus dirigentes a terroristas, que los llevan en sus listas electorales, que no colaboran a la hora de esclarecer los atentados, que siguen todavía sin ser juzgados y por lo tanto no colaboran con la justicia, y que además siguen cometiendo la ignominia, señor ministro, de ser ellos mismos también los que organizan actos de homenaje a terroristas y por lo tanto de humillación a las víctimas del terrorismo. Pero es que además ustedes no han hecho nada a la hora de modificar el reglamento penitenciario y su artículo 100.2, que está permitiendo que terroristas salgan de la cárcel por la puerta de atrás, sí, por la puerta de atrás, ya que no han demostrado ningún tipo de arrepentimiento sincero y real. Eso es lo que está ocurriendo en esta democracia plena de nuestro país. Y no nos venga luego con la desfachatez de decir que nosotros utilizamos a las víctimas del terrorismo o que hablamos una vez más de ETA. No lo haga. Porque es su comportamiento y sus decisiones las que nos obligan a seguir hablando alto y claro, defendiendo la democracia, defendiendo la libertad y defendiendo a las víctimas del terrorismo. No nos van a callar, porque no nos calló ETA cuando nos presionaba, nos coaccionaba y nos mataba, y tampoco nos van a callar ustedes desde el Gobierno o desde sus socios parlamentarios. Mire, otro hecho injustificado y que usted decía que manifestaba un reconocimiento y un respeto al Parlamento es todo aquello que tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad y el reglamento de esta Cámara, que tiene rango de ley, a la hora de facilitar la información y los datos que se pide por parte de los grupos parlamentarios y los diputados. Es el derecho de los diputados en su labor de control e impulso de la acción de Gobierno, y es su responsabilidad como Gobierno y usted como responsable de las relaciones con las Cortes de facilitar esa información. Una vez más vuelven a hacer ejemplo de la prepotencia y la soberbia que les viene caracterizando. Opacidad, señor ministro, opacidad y más opacidad, intolerable en un Estado de Derecho y en un país democrático. Bastaría recordarle algunas cuestiones, como las solicitudes de información que nosotros le hemos planteado y que el Gobierno en ningún caso nos suele remitir copia de la documentación que se solicita, y en 30 de ellos, de 55, en 30 de ellos hemos tenido que pedir el amparo a la presidenta del Congreso de los Diputados, porque el Gobierno faltaba a su obligación. ¿Eso es respeto al Parlamento, señor ministro? ¿Eso es respeto? Hay todavía caducadas solicitudes de información ya del diciembre del año 2023, de marzo del 24, de diciembre del 24, de marzo del 26, y así una tras otra.
La última de ellas, un estudio de aforos de tráfico y una encuesta realizada en la ciudad de Tudela para ver la ubicación de la nueva estación del AVE. Fíjese que ustedes rompen todos los consensos, tanto que hablaba de consenso, después de 23 años cambian de ubicación y realizan las pruebas, los estudios y los análisis después de tomar la decisión, y que cuando se les pide esa información y toda la documentación, ustedes son incapaces de remitirla y nos envían o nos remiten, mejor dicho, a un enlace de una página web, de una exposición pública. ¿Eso le parece tener respeto al Parlamento? Pero mire, señor ministro, una cuestión más. Le podría hablar de las preguntas que hay que reiterar y pedir amparo porque ustedes no contestan a las cuestiones concretas que se le formulan. Pero le voy a decir un ejemplo más. En este momento hay cerca de 30 proyectos de ley, consecuencia de otros tantos, 29 creo exactamente, consecuencia de reales decretos aprobados por el Pleno de este Congreso, votaciones a las que usted hacía referencia, y que prácticamente en todos los casos por unanimidad se ha apoyado y se ha aprobado en la tramitación urgente y como proyecto de ley de estos reales decretos. ¿Por qué no se hace, señor ministro? ¿Por qué no se hace? Eso es una tomadura de pelo. Eso es una auténtica vergüenza desde el punto de vista del respeto a un sistema democrático y a un Estado de Derecho. Y lo que evidencia, a diferencia de lo que dice usted, es que este Gobierno no tiene capacidad de legislar, no tiene capacidad de gobernar. Está permanentemente en la compra de votos para mantenerse un día más en el Gobierno. Y si no, señor ministro, ¿por qué no se tramitan esos proyectos de ley? Y finalmente, señor presidente, dos cuestiones muy breves. Deberá reflexionar, señor ministro, por qué hay bandas terroristas y países con dictaduras duras y contundentes que felicitan por la política exterior de este Gobierno. Y un Gobierno, el que cree en la plena democracia, en el respeto, en la libertad y en los derechos humanos, no puede apoyar dictaduras como la de Venezuela, la de Nicaragua o la de Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán Higueras. Señor ministro, cuando quiera. Muy bien, gracias, señor presidente. Gracias a todos por sus intervenciones. Algunas con un tono más mesurado, otros con un tono más guerra civilista, pero gracias a todos por las intervenciones que ustedes acaban de pronunciar, que voy a responder pues, por el mismo orden que ustedes han intervenido. En primer lugar, me refiero a la intervención del señor Catalán, de UPN. Bueno, ha traído usted a colación a esta comisión asuntos que nada tienen que ver con esta comisión, que bueno, pero a usted son los temas que le importan y yo no tengo problema tampoco en responderle, ¿no? Creo que lo he dicho en mi intervención inicial y se lo vuelvo a repetir por si le ha quedado alguna duda. Me asquea y me repugna toda corrupción. Y cuando es de personas que han sido nombradas por el Partido Socialista, más, porque me avergüenza. Estoy seguro que a usted le pasará lo mismo. Y le pasará con mayor motivo cuando sean personas del círculo de UPN. Es decir, que yo creo que en esto usted y yo probablemente estemos absolutamente de acuerdo. Y me asquea igual la corrupción que tiene que ver con comportamientos individuales de personas que la corrupción que es una trama organizada dentro del Estado para cometer delitos y tapar delitos que se habían cometido antes. Me asquea igual. Por tanto, tampoco creo que aquí vayamos a tener ningún debate porque estará usted en la misma línea. Me ha planteado usted, además, largamente en su intervención, pues temas locales de Pamplona y temas autonómicos de Navarra, que por supuesto nada tienen que ver con esta comisión, pero que estoy seguro que el Gobierno de Navarra y que el Partido Socialista de Navarra pues, le podrá dar respuesta a las cuestiones que usted ha planteado, porque son asuntos absolutamente locales. No puede usted poner en duda, porque sería una injusticia atroz, que estoy convencido que usted no quiere cometer, no puede usted poner en duda el compromiso del Partido Socialista contra el terrorismo en la historia de nuestra democracia. No puede usted hacerlo. El gobierno socialista de Zapatero, con el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, fue el que consiguió acabar con ETA hace más de 15 años. Y fue un triunfo de toda la democracia en nuestro país y de todos los demócratas. Y miren, la banda terrorista ETA se extinguió hace 15 años. A ustedes es un tema que les motiva mucho y que continuamente lo sacan a colación. Pero permítame, que es que eso fue un triunfo de la democracia.
que hace 15 años que no hay una banda terrorista en nuestro país. ¿Pero por qué no la celebran? Porque siguen ustedes hablando de una banda terrorista que desapareció hace 15 años. Me llama la atención, por eso se lo digo. Y insiste usted en enfrentar víctimas de distinta naturaleza. Mire, las víctimas del terrorismo tienen una protección en una ley específica, que por cierto fue la última ley que aprobó el gobierno Zapatero. Tienen una protección también en el ámbito penal, con un artículo del Código Penal donde se tipifica la apología del terrorismo. Es decir, tienen una protección más que suficiente, que ha pasado por diferentes gobiernos y que no ha sido modificada por gobiernos a los que usted seguro que quería más, gobiernos de derechas como el gobierno del señor Rajoy. Por tanto, permítame que me sorprenda, primero, que usted dedique tanto tiempo a una banda terrorista que desapareció hace 15 años. Igual hace 15 años tenía sentido su intervención de hoy, pero hoy queda un poco caduca, permítame que se lo diga, un poco obsoleta, un poco de otra época. Pero usted verá con sus intervenciones. Me critica que hay información que no le facilitamos desde el Gobierno, aunque luego a continuación me reconoce que le facilitamos alguna información. Mire, sobre el asunto que usted ha planteado sobre la estación ferroviaria de Tudela. El 25 de marzo, hace unos días, le hemos facilitado más de 1000 folios de informes técnicos, más de 1000 folios. Y algunos links a documentación pública, porque es que ustedes piden cosas que son públicas. ¿Qué quiere que le hagamos? Pues le remitimos a donde está la información. Piden ustedes cosas que no sean públicas y no le daremos un link para que pinchen y entren en algo que podían haber accedido ustedes sin haberlo pedido. Ahorro para todos, ahorro para ustedes y ahorro para nosotros. 1000 folios, el 25 de marzo, señor Catalán. ¿No le hemos aportado 1000 folios de informes técnicos sobre la estación ferroviaria de Tudela el 25 de marzo? 1000 folios, 1000. Bueno, 1000, más de 1000 folios, informes técnicos. Si usted quiere más, pídala. Se la facilitaremos todos los folios que haya de informes técnicos para que usted se quede tranquilo. Me critica cosas que no corresponden a mi ámbito de competencia. Me dice que hay muchos reales decretos leyes, que se aprueba su tramitación como proyecto de ley, que no se hace. Bueno, pues eso imagino que usted será consciente que eso forma parte de las atribuciones de esta Cámara, no del Poder Ejecutivo, no del Ministro de Relaciones con las Cortes. Y también me reprocha, también un clásico en las intervenciones de la derecha española, en todas sus variantes, la extrema derecha, la derecha extrema, la derecha regionalista, que es que colaboramos con dictaduras como Venezuela y Nicaragua. ¿Usted sabe dónde están los opositores de Venezuela y Nicaragua? En España. Vaya colaboración que tenemos con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Cuando los opositores vienen aquí, les damos un trato preferencial, les concedemos nacionalidades, les damos asilo político y es aquí donde pueden seguir viviendo con dignidad. Por tanto, oiga, si yo ya sé que es un mantra, si repiten ustedes siempre lo mismo, pero al menos que sepan que es falso, que es falso. Entonces, cuando ustedes reconozcan, no, si ya sé que es mentira, pero lo tienen que reconocer y yo tengo la obligación de recordarles que esos opositores viven en España. Y, por supuesto, el compromiso de España con la democracia, tanto en Venezuela como en Nicaragua, como en tantos países, es absoluta. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, fue el Partido Socialista quien llegó al Gobierno a través de una moción de censura diciendo que iba a acabar con la corrupción. ¿Sí o no? Y, por lo tanto, no nos mezcle a los demás en sus corruptelas de partido. Unión de Pueblo Navarro, 23 años en el Gobierno. Ningún caso de corrupción, ninguna persona en la cárcel. Si quiere, repasamos el historial del Partido Socialista con ustedes en el Gobierno. Por otro lado, asuntos locales, señor ministro, hablar de enaltecimiento de los terroristas, de la humillación a las víctimas, eso es asuntos locales. No me extraña, señor ministro, que le acusen a usted de desprecio, de humillación y de traición a las víctimas. Habla usted ya de referencia a que ETA desapareció hace 15 años. ¿Cuándo acabó la guerra civil? ¿Cuándo la dictadura? Porque ustedes, cuando les interesa, bien que la traen a colación. En el último pleno plantearon una iniciativa en este sentido. Pero es que además usted tiene la desfachatez de decir que nosotros enfrentamos a las víctimas. Son ustedes. Su gobierno, en esta legislatura y la pasada con el presidente Sánchez, aprobó normativa para sancionar el enaltecimiento del terrorismo y, por lo tanto, la humillación de las víctimas del franquismo. Y también a la hora de disolver asociaciones que realizaban este tipo de actos.
Nosotros se lo hemos planteado también con el terrorismo. No nos opusimos a las anteriores. Se lo planteamos con el terrorismo. La pregunta que usted no ha contestado hoy, y ya sabe que los silencios son muy elocuentes y en ocasiones ruines, es ¿por qué ustedes no apoyan modificar la ley para sancionar estos actos de humillación a las víctimas del terrorismo y de enaltecimiento del terrorismo? ¿Y por qué no la disolución de las asociaciones que hacen y organizan estos actos? Esa es la cuestión, señor ministro. Son ustedes los que tienen que dar la palabra. Y por otro lado, no mezcle todo, señor ministro, no mezcle todo. Usted está hablando de un estudio informativo complementario de la estación de Tudela. Y otra cosa diferente es la información que nosotros también le hemos solicitado. Le reto, señor ministro, a que me diga en esos 1000 folios que usted ha comentado, dónde está la nota metodológica de la encuesta que ustedes realizaron a los usuarios de la antigua estación del tren de Tudela, que es lo que nosotros pedíamos, entre otras cosas, que nos diga dónde está la nota metodológica de esa encuesta. ¿A que no la encuentra, señor ministro? ¿A que no la encuentra? Sea respetuoso, como usted dice, por la verdad y con la verdad, y no caiga en la mentira y en la falsedad y en la manipulación, que es lo que usted en este caso concreto ha hecho. Y con el tema de las víctimas del terrorismo, se lo digo, no nos cayó ETA y no nos van a callar ustedes, por mucho que les moleste. Por mucho que les moleste. Ya sabemos que ustedes lo que no quieren, al que no quieren molestar es a sus socios, y por eso los blanquean. Y les da igual que sigan teniendo y que sigan sin condenar los atentados de ETA y que sigan teniendo entre sus dirigentes de terroristas y que los lleven en sus listas electorales. A ustedes les da igual, como lo que ha ocurrido con la Corrica. Y luego dice que son asuntos locales. La humillación de las víctimas son asuntos locales, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor ministro. Gracias a todos los que han intervenido en esta nueva ronda. Hago como hice en un primer momento, voy respondiéndoles uno por uno, por el mismo orden. Antes de nada, quiero darles una noticia yo también de ultimísima hora. Seguro que siguen ustedes al presidente del Gobierno en redes sociales, háganlo. Acaba de publicar un tuit donde se dice que se acaba de hacer público el índice de The Economist, hoy actualizado, con mejor puntuación para España que el año pasado. Esta es la calidad de la democracia española. Se acaba de hacer público hace unos minutos. El presidente del Gobierno acaba de poner un tuit explicándolo y, por tanto, la democracia española, como les vengo diciendo durante toda la mañana, avanza. Ustedes no les gusta el ranking de The Economist, prefieren el ranking de, no sé, ultraderechorovic, porque obviamente lo que dice The Economist es que la democracia española tiene mejor puntuación en calidad democrática este año que el anterior. Y ustedes, pues oiga, en los rankings ultraderechistas seguro que España va fatal. Señor Catalán, representante de UPN, mire, yo creo que no hay duda, usted siempre intenta impostar una intervención absolutamente contundente contra el Gobierno, pero es que usted sabe que nosotros ningún tipo de tolerancia con ninguna corruptela, ninguna corrupción. Las personas que están siendo juzgadas en el Tribunal Supremo en estos días fueron apartadas del Partido Socialista antes de que hubiera investigación judicial en curso. En cuanto se tuvo noticia de los primeros indicios, se les apartó de la militancia en el Partido Socialista. Imagínese. En otros partidos no sucede lo mismo. Usted seguro que lo sabe. Y por tanto, por nuestra parte, ahora es el momento de escuchar a la justicia, de que se produzca un juicio con todas las garantías de los encausados y quien tenga que pagar, que pague. Y si alguno de ellos es inocente, por supuesto, que salga en libertad. Me insiste en la reparación de las diferentes víctimas y le vuelvo a decir lo que le dije en mi intervención inicial. Las víctimas de ETA tienen una ley específica que es la ley del año 2011, la última ley aprobada por el Gobierno Zapatero. Pero es que las víctimas de la dictadura estuvieron 40 años pisoteadas, olvidadas y absolutamente humilladas por el franquismo. Hubo que esperar a 2007 para la primera ley de memoria histórica, se llamaba aquella. Hubo que esperar a 2022 para la ley de memoria democrática. Las víctimas de la guerra civil del bando franquista fueron reparadas.
no así las víctimas del bando republicano, que se las humilló durante la dictadura. Por eso es necesario todavía hoy tener con ellos un reconocimiento que por supuesto no tuvo la dictadura y que tampoco existió en los primeros años de democracia. Un reconocimiento con personas que sufrieron la guerra civil y que sufrieron la dictadura y que defendieron sus ideas. Por tanto, no enfrente usted unas víctimas con otras, es que son totalmente diferentes. Las de ETA han sido reconocidas con una ley específica 2011 y las de Franco, pese a que haya grupos que no quieren reconocer a estas víctimas porque entiendo que simpatizan con el régimen dictatorial, pues son necesarias leyes de memoria que, por cierto, se derogan en aquellos lugares donde gobierna la derecha extrema con la extrema derecha. ¿Me desea usted que me lea los 1000 folios que le hemos remitido de la estación ferroviaria de Tudela? No me desee usted tanto mal. Oiga, usted los ha pedido, léaselo usted. Pues estupendo, pues me alegro que se los haya leído. Le mandaremos otros 1000 tan pronto como los solicite, para que no le falte a usted lectura. Pero no me desea a mí que me lea los 1000 folios que le pasamos. Tengo otras cosas, creo, bastante más prioritarias para mí. Y termina usted diciéndome que queremos callarle, pero ¿cómo vamos a querer callarle, señor Catalán? Pero si yo hablo con usted, tengo el gusto cuando tenemos que hablar de distintos asuntos y algunas iniciativas que el Gobierno inicia, sobre todo para paliar los efectos de la guerra en Irán, que fue nuestra última conversación. Al revés, si lo que quiero es escucharle más, si estoy convencido que usted y yo nos entenderíamos más, pero para eso es necesario abrir la mente. Usted y yo, seguro, y abandonar los prejuicios que seguro que ambos tenemos.